Permitidme una pregunta. Hermana Sen, hermana Yan, acabáis de explicar con mucha claridad por qué Dios tiene que realizar su juicio. En la era de la gracia, sin importar cuántos años creyéramos en el Señor, vivíamos en un estado de confesión, sin poder librarnos del pecado. Solo los que aceptamos la obra del juicio final de Dios podremos recibir la verdad y la vida. El hecho de que Dios venga a realizar el juicio es demasiado importante para conseguir nuestra salvación y entrar en el cielo. Amén. Sí. Ahora, lo que necesito comprender es cómo realiza Dios su obra del juicio para salvar y purificar a la humanidad. Por favor, compartidlo con nosotros. Sí. Es lo que necesitamos comprender del camino verdadero. Hermanas, por favor, explicádnoslo. De acuerdo. Sí, por favor, Sí, por favor, también lo queremos saber. Hermana Xie, tu pregunta es muy importante. Todos los que están buscando el camino verdadero quieren comprender cómo realiza Dios Todopoderoso su juicio final. Dios Todopoderoso ha expresado muchas palabras sobre este aspecto de la verdad. Leamos la palabra de Dios. De acuerdo. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: cuando Dios se hace carne esta vez, su obra es expresar su carácter principalmente por medio del castigo y el juicio. Usando esto como el fundamento, trae más verdad al hombre, muestra más formas de práctica y, por tanto, logra su objetivo de conquistar al hombre y salvarlo de su carácter corrupto. Esto es lo que hay detrás de la obra de Dios en la era del reino. En los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades, tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En específico, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se hablan con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se pueden sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en lo absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre. Se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. El resultado de la obra del juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra del juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Esta obra es la obra del juicio que Dios hace. Leamos otro pasaje. Permite que lea yo. Dios Todopoderoso dice:
Dios tiene muchos medios para hacer perfecto al hombre. Emplea toda clase de ambientes para tratar con la disposición corrupta del hombre. Y usa varias cosas para poner al hombre al descubierto. En un sentido trata con el hombre, en otro pone al hombre al descubierto, y en otro revela al hombre, escarbando y revelando los misterios en las profundidades del corazón del hombre, y mostrándole al hombre su naturaleza, revelando muchos de sus estados. Dios perfecciona al hombre a través de muchos métodos, por medio de la revelación, el trato, el refinamiento y el castigo, para que el hombre pueda saber que Dios es práctico. Entonces Dios utiliza muchos medios para perfeccionar. Hermanos y hermanas, cuando Dios obra para juzgar y purificar a la humanidad corrupta, utiliza muchos aspectos para juzgar la naturaleza satánica del hombre que desobedece y se resiste a Dios. Y muestra al hombre su carácter santo y justo que no tolera ofensa. A través del juicio de la palabra de Dios, el hombre puede ver la verdad de su corrupción por Satanás. Y comienza a conocer la esencia santa de Dios y su carácter justo que no tolera ofensa. Entonces escapa de la esclavitud y el control del pecado y consigue la purificación y la salvación de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios Todopoderoso, sentimos que Dios está juzgándonos y exponiéndonos cara a cara. Y sentimos que la palabra de Dios, como una espada de doble filo, juzga y revela nuestra naturaleza satánica desobediente que se resiste a Dios. Vemos la realidad de que hemos sido corrompidos por Satanás. Que nuestra naturaleza es arrogante, mentirosa y despreciable. Aunque creemos en Dios, no podemos ensalzarle. Y nuestro corazón no le teme. A menudo mentimos y engañamos a Dios y a otras personas. Creemos en Dios, pero adoramos y seguimos al hombre. Una vez que tenemos una posición, incluso hacemos ostentación y procuramos que la gente nos escuche y obedezca. Incluso podemos separarnos de Dios y enfrentarnos a Él. Cuando nos encontramos con desastres, nos quejamos de Dios y nos resistimos a Él. Cuando la obra de Dios no coincide con nuestras ideas, incluso actuamos como los fariseos, extrayendo conclusiones sobre Dios y juzgándole con total libertad. Si nos esforzamos o sufrimos un poco por Dios, actuamos con ostentación y superioridad, exigiendo la gracia de Dios. En cuanto no se satisfacen nuestros deseos, nos ralentizamos o abandonamos nuestro deber. Nuestra corrupción por Satanás es muy profunda. No hemos proyectado la imagen de los seres humanos. Somos la personificación de Satanás. Al enfrentarnos a nuestra perversión por Satanás, nos avergonzamos y sentimos remordimientos. Y apreciamos que la santidad de Dios no se puede profanar y que su carácter no se puede ofender. Nos postramos entonces ante Dios, arrepintiéndonos, despreciando a Satanás y lamentándonos. Estamos dispuestos a aceptar el juicio de Dios, a realizar nuestro deber y a obedecer todo lo que Dios ha decidido. Este es el resultado del juicio de Dios sobre su pueblo elegido. Sí. La obra del juicio de Dios Todopoderoso es muy... Hermanos y hermanas, todos sabemos, después de experimentar el juicio de Dios, que no solo utiliza su palabra para juzgarnos y exponernos. Según nuestra situación actual, crea ambientes, personas y cosas para ponernos a prueba y revelarnos. Concretamente, nos trata y nos poda, nos reprende. Al experimentar el juicio y castigo de Dios, su tratamiento, vemos que nuestra naturaleza es arrogante, obstinada. Si no recibimos tal juicio, nuestro carácter no puede transformarse. A veces, no ponemos en práctica nuestro deber. Por nuestra naturaleza, hacemos nuestra voluntad. Nos ensalzamos e impresionamos a la gente. Lo que oscurece nuestro espíritu nos impide percibir a Dios y nuestros corazones se sienten apenados.
En este tiempo, la palabra de Dios nos censurará por dentro. A veces Dios dispone que personas nos traten para que podamos retornar a Dios y así reconocernos. Y de forma inconsciente, reconocer nuestras ambiciones de desear el control. Cuando vemos que nuestra naturaleza es la del arcángel, nuestros corazones sienten miedo. Sentimos que Dios no puede ser ofendido. Y nos postramos ante Él para rezar y arrepentirnos. En este momento, las palabras de Dios nos confortarán, nos animarán y nos harán ver el esfuerzo de la salvación de Dios. Sí. Así que no podemos ser débiles, sino confiar en la verdad y procurar el cambio de nuestro carácter. Después de experimentar el tratamiento de Dios, en muchas ocasiones, nuestro carácter arrogante conseguirá cambiar. Obraremos discretamente. No seremos tan insolentes. Y podremos reconocer nuestra propia corrupción, ensalzando a Dios y dando testimonio de Él. Y sintiendo que vivir así hace que nuestro corazón esté en paz. La obra de salvación de Dios es muy útil. Sí, vivir la obra de Dios así está lleno de... Al experimentar el juicio de Dios, llegamos a conocer al Dios justo. Y a saber a qué persona ama a Dios y a cuál desprecia. A qué persona salvaría y a cuál eliminaría. Con cuál se quedaría y con cuál no. A qué persona bendeciría y a cuál maldeciría. Y también llegamos a conocer que Dios examina todo y domina todo. Dios está justo a nuestro lado, guiándonos, salvándonos. Sí. Haciéndonos apreciar que la verdad de Dios es su juicio y castigo para nuestra humanidad corrupta. Es examen, es depuración. Con el temor de Dios y los cambios en nuestro carácter, podemos buscar la verdad en las cosas, ponerla en práctica y obedecer a Dios, consiguiendo la semblanza de un hombre real. El cambio que hemos conseguido hoy es el resultado de haber experimentado la obra del juicio de Dios. Es el amor de Dios y la salvación del hombre. Amén. Las palabras de Dios pueden purificar y salvar a las personas. Esta conversación es muy clarificadora. Nos ha aportado muchos beneficios. Gracias al Señor. En el pasado, solo sabíamos que el Señor vendría a juzgarnos, pero nadie sabía cómo juzgaría Dios a la humanidad. Hoy, después de escuchar vuestro testimonio, lo entiendo. Dios realiza su juicio a través de la verdad. Solo aceptando el juicio de Dios podremos obtener la verdad y alejar la naturaleza pecaminosa. La obra de Dios para salvar al hombre es muy buena. Sí. Sí. Gracias al Señor porque lo han podido comprender. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Cuanto más las escucho, más útiles me parecen sus palabras. Gracias a Dios. ¡Qué maravilla! Gracias a Dios. Después de escuchar vuestro testimonio, comprendo que Dios Todopoderoso utiliza la verdad y el carácter justo de Dios para realizar su obra del juicio final, solucionando nuestra naturaleza pecaminosa para que podamos ser salvados. Ahora, por fin veo que no importa cuántos años hayamos estado creyendo en Dios, si no recibimos su juicio y su castigo, no podemos librarnos de la corrupción y ser salvados por Dios. Hermanas, por favor, contadnos algo más. Aceptamos la obra de Dios, pero ¿cómo experimentamos el juicio de Dios para poder recibir la verdad y la vida y conseguir la salvación para entrar en el cielo? ¿Cómo experimentamos el juicio de Dios para recibir la verdad y la vida y alcanzar la salvación y entrar en el reino de los cielos? Esta pregunta que has hecho es muy importante, porque se refiere a nuestro gran asunto y al destino. Para buscar la verdad, debemos leer la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice: la fe sincera en Dios significa que la gente experimenta sus palabras y su obra en base a la creencia
de que Él tiene soberanía sobre todas las cosas. Por tanto, se logrará desechar el carácter corrupto, se satisfará el deseo de Dios y se llegará a conocerlo. Solo emprendiendo ese paso se puede decir que se cree en Dios. El proceso actual de hablar es el de conquistar. ¿Cómo deberían cooperar exactamente las personas? Comiendo y bebiendo estas palabras eficazmente y entendiéndolas. Las personas no pueden conquistarse por sí mismas. Deben, a partir de comer y beber estas palabras, llegar a conocer su corrupción e inmundicia, su rebeldía e injusticia y caer delante de Dios. Si puedes entender la voluntad de Dios y ponerla en práctica después, y además tienes la visión, y si puedes obedecer completamente estas palabras y no ejercer ninguna de tus propias elecciones, habrás sido conquistado y serán estas palabras las que te han conquistado. Dios Todopoderoso dice: poner atención a comer y beber las palabras de Dios, poner atención a buscar la verdad y las intenciones de Dios en sus palabras y encontrar la voluntad de Dios en todas las cosas. Este es el medio de práctica más fundamental y crucial. Consagrar toda tu mente y cuerpo a las palabras de Dios, principalmente, involucra buscar la verdad y las intenciones de Dios en sus palabras. Poner atención a encontrar la voluntad de Dios y entender y obtener más verdades en las palabras de Dios, logrando el conocimiento de la disposición de Dios y su hermosura, y conociendo los varios estados corruptos del hombre, su naturaleza corrupta y lo que a él realmente le falta, y cumpliendo los diferentes requisitos que Dios pide del hombre con el fin de agradar a Dios. Pedro puede correctamente poner todas estas cosas en práctica de acuerdo con las palabras de Dios, y nada será más conforme al corazón de Dios, y no habrá mejor cooperación al experimentar la obra de Dios. Si creemos en Dios pero no practicamos su palabra, eso no puede contar como fe en Dios. Hermanos y hermanas, debemos comprender lo que significa creer en Dios. Creer en Dios significa experimentar la obra de Dios y su palabra, comprender la verdad y vivir su realidad. Ese es el proceso para creer en Dios. La obra de Dios es el juicio final por su palabra. Si queremos que nuestro carácter sea purificado y conseguir la salvación, debemos escuchar la palabra de Dios, comer y beber la palabra de Dios, y aceptar el juicio y las revelaciones en la palabra de Dios. Aunque la palabra de Dios nos haga daño, sea áspera, nos haga sufrir, hay que estar seguros de toda la verdad y la realidad de la vida en la que debemos adentrarnos. Cada frase de la palabra de Dios es para limpiarnos, para despojarnos de nuestra corrupción y conseguir la salvación, y sobre todo para que conozcamos totalmente a Dios. Así que debemos aceptar el juicio, el tratamiento y poda de la palabra de Dios. Si queremos recibir la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a sufrir por aceptar la verdad de Dios. Debemos buscar la verdad en la palabra de Dios, sentir su voluntad, conocernos a nosotros mismos y reflejarnos en la palabra de Dios para conocer nuestra arrogancia, mentira y egoísmo. Cómo nos aprovechamos de Dios, engañamos a Dios, jugamos con la verdad y otras características satánicas, así como las impurezas de nuestra fe en Dios y nuestras intenciones. De esta manera llegaremos a conocer la verdad de nuestra corrupción y la esencia de nuestra naturaleza. Es cierto. Después de comprender mejor la verdad, nuestro conocimiento de Dios será más profundo.
y sabremos qué tipo de persona agrada o desagrada a Dios. ¿Qué tipo salvaría o destruiría? ¿Qué tipo utilizaría y a cuál bendeciría? Cuando sepamos estas cosas, empezaremos a entender el carácter de Dios. Estos son los efectos de experimentar el juicio de la palabra de Dios. Los que buscan la verdad atienden a la experiencia del juicio de la palabra de Dios, atienden a la búsqueda de la verdad en todo, y están dispuestos a practicar la palabra de Dios. Tales personas podrán entender la verdad y adentrarse en la realidad al experimentar la palabra de Dios, conseguir la salvación y ser perfeccionadas. Sí. En cuanto a los que no aman la verdad, aunque puedan reconocer la aparición de Dios por la verdad expresada por Él, creen que pueden alcanzar la salvación si lo dejan todo por Dios y cumplen su deber. Al final, no podrán recibir la verdad y la vida. Solo comprenden unas palabras, pero creen haber alcanzado la realidad. Se engañan a sí mismos y seguro que serán destruidos por Dios. Sí. Leer la palabra de Dios es vital para comprender la verdad. Sí, al comprender la verdad podemos llegar a la realidad. Hermana Sen, quiero seguir escuchándoos. ¿Por qué no seguís hablándonos? De acuerdo. Sí, sigue hablando. ¿Cómo sentimos la obra de Dios para conseguir la salvación? Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Permíteme leer. Dios Todopoderoso dice: la vida del hombre solo puede crecer después de poner en práctica las palabras de Dios, no después de solo leerlas. Si tú crees que solo tienes que entender las palabras de Dios con el fin de tener vida y estatura, entonces tu conocimiento está desviado. El verdadero entendimiento de las palabras de Dios se logra mientras la verdad se pone en práctica. Debes entender las palabras, entender la verdad se logra por medio de poner en práctica la verdad. En su creencia en Dios, Pedro buscaba satisfacerle en todo lo que hacía y obedecer todo lo que viniera de él. Sin la más mínima queja, era capaz de aceptar el castigo y el juicio, así como el refinamiento, la tribulación y las carencias en su vida. Nada de lo cual podía alterar su amor a Dios. ¿No es este el amor absoluto de Dios? ¿No es el cumplimiento de la obligación de la criatura de Dios? El castigo, el juicio o la tribulación. Eres capaz de obedecer hasta la muerte. Y esto es lo que debe conseguir una criatura de Dios. Esta es la pureza de su amor. Si el hombre puede conseguir tanto, es una criatura de Dios cualificada. Y no hay nada que satisfaga más el deseo del Creador. Si lo que buscas es la verdad, lo que pones en práctica es la verdad. Y lo que obtienes es un cambio en tu carácter. Entonces la senda que tomas es la correcta. Si lo que buscas son las bendiciones de la carne, si lo que pones en práctica es la verdad de tus propias ideas, y no hay un cambio en tu carácter, ni eres en absoluto obediente a Dios en la carne, sino que sigues viviendo en la ambigüedad, lo que buscas te llevará sin duda al infierno. Porque la senda por la que caminas es la del fracaso. Que seas perfeccionado o eliminado depende de tu propia búsqueda, que equivale a decir que el éxito o el fracaso dependen de la senda que toma el hombre. Leamos otro pasaje de la palabra de Dios. Página 115. Dios Todopoderoso dice: si el hombre puede efectivamente entrar en la realidad de la palabra de Dios y lo puede hacer,
según los requisitos de Dios, es alguien a quien Dios ha perfeccionado. Se puede decir que la palabra y la obra de Dios han dado pleno fruto en él. La palabra de Dios se ha vuelto su vida. Ha obtenido la verdad y puede vivir por la palabra de Dios. La naturaleza de su carne, el cimiento de su existencia original, comienza entonces a sacudirse y a colapsar. Solo cuando el hombre tiene la palabra de Dios como su vida, se vuelve un hombre nuevo. La palabra de Dios se ha vuelto su vida. La visión de la obra de Dios, las exigencias que Dios le hace, las revelaciones que Dios hace del hombre, el estándar de una vida verdadera que Dios le pide al hombre que alcance. Esto es ahora su vida. Y vive por estas palabras, por estas verdades. La palabra de Dios lo ha perfeccionado. Ha vuelto a nacer en la palabra de Dios. Se ha vuelto un hombre nuevo en la palabra de Dios. Dios Todopoderoso nos ha señalado el camino para la salvación y la entrada en el reino de los cielos. Dios Todopoderoso dice: la vida del hombre solo puede crecer después de poner en práctica las palabras de Dios. Esta frase es la verdad, es muy útil. Sí. Los creyentes que no practiquen la palabra de Dios no pueden recibir la verdad. Una persona sin la verdad no tiene vida. Dios Todopoderoso dio testimonio de cómo Pedro persiguió la verdad para ser perfeccionado. Pedro procuró la verdad. No solo buscó cómo amar a Dios, sino que prestó atención a cambiar su vida. La primera manifestación es que pudo obedecer el juicio, el castigo, las pruebas y la purificación de Dios. Aunque el Señor le entregó a Satanás, él fue obediente hasta su muerte. Fue crucificado boca abajo para el Señor, ofreciendo un precioso testimonio. Pedro puso atención en creer en Dios, obedeciéndole y amándole. No solo procuró predicar, sino, sobre todo, practicar la verdad y adentrarse en la realidad. Por eso, fue Pedro finalmente perfeccionado por Dios y recibió su aprobación. Según el testimonio de Pedro, los creyentes tienen que buscar la verdad si quieren conseguir la salvación y esforzarse en la palabra de Dios. Buscar la verdad y sentir a Dios, practicando la verdad en la realidad. Al seguir esta senda, la verdad será mucho más evidente y así podremos practicarla. Sin darnos cuenta, nos habremos adentrado en la verdad. Si solo comprendemos las doctrinas, no podremos adentrarnos en la realidad verdadera. Conocer las doctrinas no significa que entendamos la verdad. Solo el conocimiento de la verdad nos permite conocer a Dios, conocernos y arrepentirnos verdaderamente. Pero esto no es lo mismo que comprender las doctrinas. Los que saben más de las doctrinas se vuelven más arrogantes y presumidos y nunca conocerán a Dios y a sí mismos. Eso es seguro. Así es. Cuando se trata de experimentar la obra de Dios de los últimos días, los que no aman la verdad evitarán su juicio. Y se alejarán más, sobre todo cuando vean que Dios hiere sus corazones. ¿Cómo puede alguien así recibir la verdad? Los que aman la verdad están dispuestos a soportar cualquier sufrimiento para recibirla. Pueden obedecer mientras están sufriendo el juicio de Dios. También pueden mantenerse firmes cuando se enfrentan a pruebas. Incluso cuando sus familias se desmoronan o si tienen que renunciar a sus vidas. Estas personas pueden obtener la verdad y recibir la aprobación de Dios después de haber experimentado su obra. Sí, parece que no es tan fácil entrar en el reino de los cielos. Debemos experimentar el juicio y el castigo de Dios y soportar todo tipo de pruebas. A diferencia de lo que creíamos, no podemos aceptar el nombre de Dios, leer su palabra, vivir la vida de la Iglesia, cumplir nuestro deber y esperar salvarnos. Sí. Dios es siempre justo y fiel. Ninguna artimaña del hombre puede engañar a Dios. Sí, siempre soñábamos con ser llevados. Pero después de los testimonios de hoy,
nos damos cuenta de que entrar en el cielo no es tan simple como creíamos. El reino de los cielos es donde reside Dios, es un lugar sagrado. La gente de hoy es maliciosa. Sus corazones están ennegrecidos, carecen de humanidad. Querer entrar en el reino de Dios sin experimentar su juicio o castigo es una vana ilusión. Gracias al Señor. A través de vuestro testimonio, comprendo que solo aceptando y procurando la verdad, experimentando con honestidad el juicio de Dios y viviendo la palabra de Dios, podemos alcanzar la transformación y desprendernos de nuestra naturaleza pecaminosa. Es cierto. Parece que si nosotros estamos confusos y no procuramos la verdad, aunque creemos en Dios Todopoderoso, finalmente no podremos ser purificados y salvados. Es verdad.